Hola, bienvenidos a la semana 4 de la unidad 2 del módulo 2 del programa de seguridad y salud ocupacional. En esta semana revisaremos dos temas: el método de investigación basado en el diagrama de Ichikawa y el llenado de registros de accidentes. Ichikawa es considerado el padre del análisis de causalidad. Él es el generador de esta metodología de análisis de causa-efecto representado por un diagrama de pescado, ¿no? Se habla de diagrama de pescado porque tiene la forma del espinazo de un pescado. Esta es una herramienta gráfica muy eficaz que nos va a ayudar a representar la relación causa-efecto o que existe en un problema, en este caso en un accidente de trabajo. Es muy utilizado en la mejora y en control de calidad, pero en este caso lo vamos a utilizar también en gestión de seguridad. ¿Cuáles son las ventajas del uso de esta herramienta? Bueno, esta herramienta es una herramienta muy práctica, es muy objetiva, es muy de fácil aprendizaje, muy visual, ¿no? Y ayuda también a la motivación del equipo. Existen varios métodos, uno bastante popular en lo que es calidad o control de calidad es el método de las 4 M's, sin embargo hoy en día ya se hablan de 6 M's, ¿no? Las M's son las iniciales de los elementos que van a ser parte de este modelo. Antiguamente estaban métodos de trabajo, mano de obra, materiales y maquinaria, sin embargo ya se ha añadido medición y medio ambiente, que son otros dos elementos que influyen sobre todo en los eventos tipo de accidentes de trabajo. Acá hay un modelo de resultado de este diagrama de Ichikawa, un ejemplo, ¿no?, de cómo es que se va a representar estos análisis de causa-raíz. ¿Cuáles son las ventajas de este modelo? Una ventaja es que obliga, digamos que a una cantidad importante de información, simplificarla y de alguna manera visualizar el problema, ¿no?, de una manera más gráfica y más simple. Puede ser usado cuando el proceso no se conoce a detalle también, ¿no?, para explicar un problema. Fácilmente se puede utilizar esta técnica para explicar un problema a la alta dirección. Y se concentra en el proceso y no en el producto, que también es otro elemento importante. Sabemos que en el proceso se generan los problemas, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Que normalmente existe una sola rama, ¿no?, de dependencia entre las causas y el accidente. Sin embargo, podrían haber causas que originen otras causas y esas conexiones no se pueden visualizar en este modelo. Tiende a concentrarse en pequeños detalles del proceso y el método no es ilustrativo para quienes no conocen o desconocen el proceso también, ¿no? Un tema importante dentro del diagrama de Ichikawa, cuando uno lo orienta al método del proceso, es que puede visualizar las diferentes etapas o actividades que ocurren en el flujo, ya sea de materiales o de información, ¿no?, como línea principal, ¿no?, y los factores que afectan el proceso, ¿no?, que en este caso origina el accidente, pueden, digamos, ser como las ramas de estas causas que originan esta causa principal, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no?, de cicatrices en tubo de acero, ¿no?, y cuál es el flujo, ¿no?, del proceso desde que la materia prima entra, se hace el tubo, hay una corrección, hay un aplanamiento, una prueba de agua, una remoción, una inspección, y todo ello nos da un tubo de acero, ¿no? Y finalmente encontramos las causas, ¿no?, ordenadas y identificadas dentro de cada una de las actividades de este proceso. Una de las ventajas principales es que muestra el flujo de proceso y es visual, ¿no? Puede uno visualizar el proceso. Uno puede identificar otros problemas que también estén de alguna manera vinculados con y se permite a las personas familiarizarse también con el proceso. ¿Cuáles son las desventajas? Que las personas que están muy familiarizadas no detectan causas potenciales porque ya están, digamos que muy vinculadas al proceso y no visualizan
y lo ven todo como normal, ¿no? Es difícil usarlo en procesos complejos, ¿no? Es para procesos simples, que básicamente son lineales, y algunas causas potenciales pueden aparecer muchas veces, ¿no? Y eso de alguna manera dificulta la representación de este diagrama. Luego de realizar este análisis de Ichikawa, utilizamos un método de estratificación de causas. En este método vamos a categorizar, ¿no? Para poder generar grupos, ¿no? Colección de causas que tienen criterios o características similares, ¿no? La idea de este método es construir un diagrama de Ichikawa, ¿no? Relacionado a las causas principales del problema. La selección de estas causas muchas veces se hace a través de una lluvia de ideas, ¿no? Luego, con esta lluvia de ideas, con esta información, ¿no? Se permite o se construye el diagrama partiendo de un análisis previo con el cual se va a generar, digamos que esta estratificación de causas. Para poder asegurarnos que este método es eficaz, es importante contrastarlo con el método de 6M, ¿no? Que ya hemos visto anteriormente, para poder asegurar de que las causas potenciales del problema han sido realmente identificadas, ¿no? Y obviamente poder asegurar que las categorías que estamos utilizando son las adecuadas, ¿no? Finalmente, las categorías nos van a ayudar a poder generar o simplificar el diagrama y generar las ramas principales que generan el problema, ¿no? Que hemos identificado. ¿Cuáles son las ventajas? Proporciona un agrupamiento, ¿no? Claro de las causas potenciales del problema. El diagrama es por lo general menos complejo. ¿Y cuáles son las desventajas? Que puedes dejar de identificar o de visualizar causas potenciales importantes, o requiere de un mayor conocimiento del producto o del proceso, ¿no? No se pueden hacer subdivisiones o definir subdivisiones principales, ¿no? Bien, con eso estamos finalizando un poco el tema de Ichikawa, y ahora vamos a pasar a ver en detalle el registro de accidentes. El registro de accidentes ya lo habíamos revisado el formato, sin embargo ahora vamos a entrar en el detalle de la información que hay que consignar en él. Este es el formato que pide la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Que sugiere realmente la ley como un estándar. No necesariamente debe ser tal cual. Para simplificar, muchas organizaciones toman el formato tal cual. Pide, por ejemplo, colocar la razón social, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad económica, ¿no? Y el número de trabajadores en el centro de trabajo. También es importante colocar qué trabajadores están en la SSTR, quiénes no están, ¿no? Quién es la empresa o el nombre de la aseguradora, cuáles son los datos o la razón social de la entidad, ¿no? En el caso del accidentado no sea de la empresa y tenga un contratista principal o un empleador principal, puede ser un subcontratista o una empresa de tercerización. Haré colocar la razón social, el RUC, el domicilio, el tipo de actividad y el número de trabajadores que tiene esa empresa dentro de la empresa donde ocurrió el accidente, ¿no? Luego es importante anotar los datos de los trabajadores accidentados, ¿no? Sus datos personales, de edad, el área, el puesto, la antigüedad, el sexo, el turno de trabajo donde ocurrió el accidente, el tipo de contrato, el tiempo de experiencia en el puesto, el número de horas trabajadas, dice, en la jornada laboral, ¿no? Es importante saber si estaba él ya en la octava hora de 10 horas o estaba en la segunda hora de 10 horas, ¿no? Esto es para ver un tema de fatiga de repente o de horario de trabajo. También es importante anotar ya los datos de la investigación, ¿no? En qué momento se inicia la investigación, la fecha, el lugar, ¿no? Anotar si el accidente es leve, incapacitante o es un accidente mortal. Y si fuera un incidente, un accidente incapacitante, si es temporal, parcial permanente o total permanente. El número de días de descanso y el número de trabajadores afectados, ¿no? Luego es importante describir el accidente y las causas que originaron el accidente. Aquí es donde se usa el modelo de causalidad, el diagrama de Ichikawa y el modelo de árbol de causas que hemos revisado.
Y finalmente, las medidas de control deben identificar o describir la medida responsable, la fecha en que debe ejecutarse y el estado actual de estas actividades, de estas medidas correctivas. Y finalmente, la aprobación de las personas que deben estar involucradas. Con esto estamos terminando el módulo 2, ¿no? Han sido 8 semanas en las cuales hemos revisado diversos temas correspondientes a lo que es seguridad y salud ocupacional. Les agradezco el tiempo, ¿no? Y en el caso tengan dudas, tenemos el foro, tenemos las sesiones virtuales, ¿no? Y estoy a su disposición para cualquier consulta o duda que tengan. Muchas gracias.